A esta hora saludamos a Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, Gustavo, bienvenido a nuestro programa. Bueno, están prorrogados en sus funciones por un tiempo más hasta que el Consejo de Participación Ciudadana elija al nuevo Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, dentro de sus tareas existen algunas responsabilidades sobre las cuales le quiero consultar. Quisiera empezar con el padrón electoral. Se ofreció, mejor dicho, en cada elección se ofrece una depuración del padrón para poder generar mucha más confianza en los electores y menos cuestionamientos una vez terminan las elecciones y, por supuesto, quienes perdieron digamos, tengan más seguridad de lo que sucedió es la realidad. ¿Cómo les va con esa tarea? Buenos días, Janet. Gracias por su cordial entrevista. En efecto, el padrón es un tema central. Eso es quizá lo que más visibilidad de la transparencia ofrece a la ciudadanía. En torno al tema, durante el primer mes de trabajo se logró depurar aproximadamente 71.000 puestos del padrón, que estaba evidentemente alterado en la nómina del registro civil. Creemos que al final de los 2 meses, 3 meses, avanzaremos a una cantidad proporcional significativa, pero siempre incompleta. El padrón es una suerte de camino que tiene que el Consejo Permanente de llevarlo a cabo con responsabilidad y a largo plazo. Nosotros sí queremos tener la disposición de publicar en los medios de comunicación colectiva cómo quedaría finalmente el padrón, como solía ser antes. De esa manera se vuelve transparente una labor de trabajo que ha sido acuciante, perseverante, intensiva, porque no es solamente una organización la que depura el padrón. Quisiera que en las reformas futuras el país pueda fusionar 2 instituciones, el Registro Civil y el Consejo Nacional Electoral, como ocurre en otros países, Colombia, Costa Rica. De esa manera no tenemos una suerte de bicefalia sobre el tema. Pero, a ver, pero en el Consejo Nacional Electoral ha sido sometido, sobre todo en los últimos 10, 11 años, fue sometido a una serie de procesos de modernización. Fuimos testigos de ello, sobre todo en la parte física, ¿no? El registro civil, pues el registro civil, no el Consejo Nacional Electoral, pasó por una serie de modernizaciones y reformas, nuevos sistemas, que se entendía eran precisamente para fusionarse con el Consejo Nacional Electoral en esta tarea, por ejemplo, de hacer un padrón absolutamente depurado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todo ese dinero que han invertido tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Registro Civil? Yo diría que es un despilfarro, con esas palabras. Y en efecto, mire usted cómo no se lleva al día las inscripciones de defunciones y de nacimientos y de ciudadanos extranjeros que ingresan al país. Tampoco se lleva una cuenta exacta sobre las cédulas duplicadas y sobre aquellos centenarios que votan, nacidos de 1880 con cédulas. De tal suerte que yo diría hubo una época en donde tenía la tendencia el registro civil de modernizarse, una mejor atención al público, más humana, pero en el tema técnico, en el que tiene que ver con la informática y tecnología, realmente tenemos mucha crítica todavía. Por eso es de que hemos tenido dificultad en depurar el padrón. Habían casos, por ejemplo, como 2 nombres, 2 apellidos, los mismos padres, pero con cédulas diversas, lo que se debe llamar homónimos perfectos. Varias cédulas que pertenecían al sector de la frontera norte, al sector de guerrilleros de la frontera norte, sin ser ecuatorianos, ciudadanos extranjeros que de pronto ingresan al país y están cedulados en otras provincias como ecuatorianos. 60.000 defunciones por año, alrededor de esa cifra ocurre en el país, pero no está actualizado. Tuvimos que recurrir a través del consejero José Cabrera para tener información colateral, desde las funerarias, por ejemplo, de Cuenca, Guayaquil y Quito, a fin de contrastar información y observar las inconsistencias. Ahora, pero no sé hasta dónde ha podido llegar su investigación, porque una cosa es que, por ejemplo, los extranjeros estén incluidos en el padrón electoral por un error, digamos, y otra cosa es que esos extranjeros hayan ejercido ese voto efectivamente. No sé si es que han podido ustedes comprobar eso, o que los fallecidos de alguna manera hayan podido depositar su voto, o aquellos centenarios que usted dice de 1800, o no sé. Claro. Es decir, allí es donde está
Porque allí es donde está la punta del iceberg, digamos. Cierto. Y para saber realmente qué fue lo que pasó y poder preguntarles a los miembros del Consejo Nacional Electoral anteriores, así como a los directivos del Registro Civil, qué pasó. En efecto, pero también se debe a criterios legales diferentes. Por ejemplo, el Registro Civil dispone que haya caducidad de las cédulas, 10 años. En cambio, según el Código de la Democracia, que nos basamos en él, la situación referente al proceso electoral tiene como Biblia interna el Código de la Democracia, dispone que no haya caducidad de las cédulas. Por otro lado, según las normas, los extranjeros tienen derecho al voto si residen 5 años en el Ecuador y solicitan al Consejo ser incluidos. Y hemos notado que esas fechas de permanencia en el país han sido alteradas. A veces a los 2 años de permanecer en el país, observamos que tienen ya derecho a voto. Sin embargo, yo creo que la tarea consiste en continuar. Tal vez logramos nosotros al final de 3 meses una depuración, voy a decir un número aproximado, 200.000 escaños. Sin embargo, 400, 600.000 tiene que ser una labor responsable del Consejo Permanente. Paso a otro tema, antes de que se me vaya el tiempo, y luego quiero volver al tema electoral. Pero quisiera saber qué piensa usted de la propuesta de que pues se convoque una consulta popular para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, cuando en este momento hay un proceso en marcha, precisamente en sus manos, de elección de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo vamos a hacer esto? O sea, ¿cómo podemos ir a las urnas a elegir a los nuevos miembros del Consejo y a la vez a pedir que desaparezca ese Consejo? Suena totalmente, aparte de loco, poco democrático. En efecto, como ciudadano yo lo veo interesante. Yo diría que es fruto de la experiencia de 10 años en el tiempo de una década, cuyo Consejo fue simplemente un satélite del Ejecutivo y lamentablemente con responsabilidades demasiado sensibles. Como hay una de cal y otra de arena, el Consejo Transitorio está haciendo muchas cosas buenas, a pesar de que el definitivo fue realmente un ensayo peligroso para el país. Yo veo como ciudadano que es una propuesta interesante. Sin embargo, tiene usted, Janet, toda la razón. Tiene el Consejo de Participación Ciudadana, si finalmente convence al presidente de la República, por ejemplo, de que disponga vía Corte Constitucional una consulta al pueblo para extinguir al Consejo de Participación Ciudadana definitivo, deberán ilustrarnos a nosotros a tiempo para suspender el proceso, que se declare en suspenso y no continúe la postulación. Ahora tenemos 201 postulantes. Al final del mes de octubre habrá un filtro y el 14 de noviembre tienen que ser exhibidos el número de postulantes que hayan pasado la criba. Pero si es que aquellos finalmente llegan a marzo 24 del 2019 a ser elegidos, pueden con toda razón protestar ante organismos, inclusive internacionales, Ginebra, Costa Rica, porque han sido conculcados sus derechos. Exactamente. Por tanto, tiene que haber, yo lo veo interesante, es un debate político valioso, que se debata con la ciudadanía y el presidente de la República como una de las vías, porque hay otras, para que este Consejo de Participación se extinga. Pero para eso se necesita una reforma constitucional, ojalá vía Corte Constitucional cuando ésta se organice y si el presidente de la República está en disposición de hacerlo, siempre y cuando nos dispongan que suspendamos nuestra tarea sobre el tema. ¿Cómo está el ambiente dentro de los candidatos? Toda vez, por ejemplo, ya uno ya se retiró, Wilson Merino, joven, con un buen perfil, pero pues ya decidió no arriesgarse. Él dice no prestarse para una cosa que finalmente va a ser ofensiva, y como usted mismo también ratifica, va a conculcar sus derechos. Están de alguna manera jugando con su aspiración o su derecho a hacer algo por este país. Cierto. Y en el caso nuestro también hay una sensación de subir la piedra a la montaña y que, como en el mito de Sísifo, descienda hacia el valle nuevamente. Hemos hecho mucho trabajo para pulir,
para volver más amigable el itinerario, el cronograma de participación de los postulantes. Hemos logrado que los 3 documentos de probidad notoria se simplifiquen, pero a la vez sean ejecutivamente ofrecidos con celeridad para quienes interesen, sean movimientos o ciudadanos. Y de pronto, si se va a pique todo, hay una sensación sin duda de trabajo inútil. Pero yo creo que el peor trabajo inútil es el fundamentar un consejo en donde pueda ser un dogal para la democracia futura del país. Por eso yo veo bien que Julio César Trujillo haya pateado el tablero de la normalidad y se haya animado a sociabilizar un tema en donde todos estamos pensando. Así es. 10 años han sido temas de frustración. Por supuesto, el nuevo, el transitorio, ha elevado su aceptación ciudadana a límites muy interesantes, 70-75% de respaldo, lo cual da cuenta de que la ciudadanía aprecia su trabajo. Pienso que es un debate interesante. Así es, lamentablemente politizaron ese poder ciudadano que debió haber sido siempre independiente y respetuoso pues, de los ciudadanos, de otros ciudadanos. Muchísimas gracias, Gustavo Vega, por estar esta mañana con nosotros. Se me queda por fuera el tema de la selección de los distintos movimientos y partidos que van a participar en las próximas elecciones, pero quiero comprometerlo a tener una nueva conversación para poder ver cómo queda eso. Encantado, Janet. Muchísimas